este, con lo que dijo después en vivo, en una especie de feedback con la gente que estaba en la playa. Pero quiero saludar primero a alguien que estuvo, que es Jorge Vázquez, es presidente del PJ de la ciudad de Paraná. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Flor Gómez, ex Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa. Buen día, Flor, buen día, Exe. Bueno, espero que tengan una excelente jornada. Bien, bien, acá andamos, Bueno, cumpliendo con la jornada laboral. muy bien. Percepciones, impresiones de lo de ayer, te pregunto, así como les consultan a los jugadores de fútbol, pero me interesa eso, Sí, tus impresiones. bueno, una manifestación multitudinaria, la verdad que también con mucho de espontáneo, ¿no? La verdad que uno percibía justamente que cómo se iban sumando gente a las columnas, el ingreso a la Plaza de Mayo, no eran solamente organizaciones políticas gremiales y sociales que estaban organizadas, sino que también había mucha asistencia de familias, de hombres y mujeres que salían de sus trabajos y se arrimaban justamente a expresarse de manera pacífica y de alguna manera también, ¿no?, a demostrar su acompañamiento a la expresidenta en este momento tan complicado que está atravesando, y también digo el rechazo fehaciente a un modelo político y económico que la verdad que está siendo devastador para la integridad económica y social de la población. Así que lo de ayer fue eso, una gran demostración masiva, digo, con mucha claridad, digo, en los ejes de la convocatoria, y la verdad que, bueno, creo que fue en defensa justamente del sistema democrático también. Ujú. Pensando un poco, ¿no?, en esta manifestación y en la cantidad de gente que se acercó y gente que tal vez no es orgánicamente del peronismo, pero que sí le interesó, en este caso, ser parte de este momento o de esta circunstancia. Le consulto qué cree que significa una manifestación de este tenor en este marco, en este contexto. También la figura, ¿no? ¿Qué significa la figura de Cristina en la política argentina reciente? Bueno, lo que significa es que se revitalizó un poco también el hecho de la participación popular, ¿no?, de las manifestaciones frente a todos los actos de intimidación que se han vivido en los últimos tiempos, con una violencia sistemática evidente, digo, con la violencia policial que se ha desplegado en todas y cada una de las manifestaciones que se han hecho, tanto de los jubilados como de la clase trabajadora o de cualquier tipo de expresión. Digo, frente a eso, lo de ayer fue justamente esa necesidad de parte importante del pueblo de poder salir a la calle y poder de alguna manera hacer uso de un derecho constitucional, que es el de poder movilizarse libremente y de poder dejar, digo, claramente una expresión y una posición política. Y la figura de Cristina, bueno, es una figura más que importante para este tiempo. Indudablemente que es una figura que despierta amores y también odios por parte de un sector de la sociedad, que por suerte es un sector minoritario, digo, porque no se puede vivir del odio. Siempre hay que entender que necesitamos de alguna manera discutir las diferencias políticas, pero siempre en el marco del respeto, de la tolerancia y en una reivindicación del sistema democrático. Por lo tanto, es una figura que trasciende, digo, lo estrictamente partidario, porque ayer había expresiones políticas no solamente del justicialismo, sino que también había partidos de izquierda, había movimientos sociales, digo, todo entendiendo cuál era la gravedad justamente de la intromisión del Poder Judicial en la agenda política, digo. Ujú. Entonces me parece que lo de ayer fue sumamente positivo en ese aspecto. ¿Y qué pensás, la última que te hago, Jorge, del peronismo para adelante? Porque ayer, bueno, todo concentrado desde luego en la figura de Cristina Kirchner, pero bueno, hay elecciones a la vuelta de la esquina, para concitar mayor receptividad en la ciudadanía. Esto es una impresión mía, Sí. pero la esbozo igual. Por ahí no alcanza solamente con la referencia a Cristina Kirchner, sino que también hay que presentar algo que solía ser una característica del peronismo, pero hace rato que no tanto, que es presentar un horizonte de futuro. ¿Qué pensás de eso? Acuerdo absolutamente, creo que el justicialismo tiene que
darse una etapa de reconfiguración, de mucho debate, no es solamente una sola figura, digo, sino que es más bien un movimiento, y también entendiendo que no solamente es el justicialismo, sino que acá estamos hablando de la reconfiguración del gran frente político, Ujú. en el cual conviven, digo, otras fuerzas que no son pura y exclusivamente provenientes del peronismo. En ese sentido, creo que se tienen que dar los debates que se tienen que dar, debates que vienen aplazados, sobre todas las cosas entendiendo que hay que avanzar hacia la construcción de un gran programa político, porque estamos en una etapa muy difícil, con índices que son muy lamentables, más del 50% de los menores de edad en la Argentina están bajo la línea de la pobreza, digo, esas son cuestiones que estremecen, bueno, y es ahí donde la política tiene que poner el ojo, ¿no? Más allá de las pasiones, más allá del sector en el que cada compañero o compañera o conciudadano milite, digo, me parece que tiene que pasar por ahí la cuestión. Tiene que haber también definiciones que tienen que ver con lo electoral inmediato. Necesitamos de alguna manera reconstruir la representatividad legislativa, entendiendo que van a ser años de mucha intensidad, de mucho debate, donde el modelo económico del actual gobierno se va a querer profundizar, entendiendo justamente también que han tenido en los últimos tiempos un desgaste más que evidente, digo, en cuanto a la adhesión, en cuanto al contrato político que le habían firmado un sector importante de la ciudadanía que había apostado justamente a este cambio de matriz y que hoy se da cuenta, digo, por la vivencia propia del día a día de que este es un modelo económico que no los contempla, todo lo contrario, Ujú. los pone en la vereda de enfrente y los tilda prácticamente de esa casta a la que venían a combatir. Así que me parece que en ese sentido hay que tener mucha prudencia, pero indudablemente que hay que dar los debates que vienen estando aplazados en el marco de la vida interna, del tinglado interno del justicialismo y del Gran Frente Nacional. Me parece que ese es el camino por el cual hay que transitar. Y en esto hay que ser muy amplio y hay que tener mucha generosidad sobre todas las cosas. El 2027 no está tan lejos, me parece que esto de medio término justamente es un disparador para que empecemos ya de cara a plantear justamente cuál es el modelo de país que pretendemos y sobre todas las cosas cuáles son los interlocutores que vamos a presentar como válidos para reconquistar nuevamente la confianza Mm. de un sector importante de la sociedad que nos ha dado la espalda en términos electorales en las últimas elecciones. Jorge, por último Sí. de mi parte le pido simplemente, ¿cree que la movilización de ayer o lo que viene sucediendo en estas últimas semanas en torno a esta figura de la líder de la oposición presa, ¿cree que es un parteaguas? ¿Cree que efectivamente es como una bisagra? Ayer se vio que participaron muchas vertientes, ¿no? Del movimiento nacional y popular. Compañeros que inclusive siguen teniendo diferencias conceptuales y diferencias de forma con Cristina, ¿no? Esto, más allá, digo, de la figura de una compañera, de una líder, tiene que ver con cómo percibimos la democracia y cómo entendemos que tiene que, digo, existir una independencia de poderes en la Argentina, donde no tiene que haber ningún tipo de intromisión. Por lo tanto, digo, Cristina en ese sentido lo que ha hecho es también, digo, usando el término reconfiguración, es reconfigurar un tiempo político en el que se habían vivido muchas tensiones en la vida interna del justicialismo y que hoy, bueno, bajo esta causa, digo, de intentar de alguna manera poner en evidencia que se está intentando disciplinar a la política a través del Poder Judicial, creo que se da la posibilidad de que entremos en una rediscusión sobre cuál es el posicionamiento que tiene que asumir el peronismo para este tiempo y para los tiempos venideros. Por lo tanto, digo, me parece que es bueno, es productivo que haya un entendimiento y que se empiecen a discutir, pero sobre todo con mucha generosidad y Claro. sobre todo priorizando la construcción de eso que yo llamo el programa político. Nosotros necesitamos un programa político, económico y social que de alguna manera sea palpable y sea creíble para que la gente vuelva a confiar nuevamente en nuestras propuestas. Jorge, le agrego Jorge ¿Sí? Quinoto Vázquez, pues así te conocen Sí, todo sí, sí. Paraná, si no van a pensar que estoy hablando con otra persona. Te dejamos No, un abrazo muy grande y gracias por conversar con nosotros. no, por favor, un abrazo para ustedes y gracias por el espacio. A El la pres- disposición. Que el tenga buen presi- día. Muchas gracias, muy amable como siempre. El presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Paraná pasaba acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná. Completamos el bloque Cristina, o el bloque referido al acto de ayer, con un último parrafito en audio, como el que le mandó Cristina a la plaza. En este caso, ese feedback ida y vuelta, en vivo, digamos, porque la primera parte fue un audio grabado, como un mensaje de WhatsApp, pero grabado, Ampliado. Ampliado. largo. Bueno, algunos mandan mensajes de WhatsApp largos.